Reciban todos ustedes, queridos hermanos, un abrazo espiritual a la distancia, que Dios les acompañe, que el Señor Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes en este inicio de día, la tarde, la noche, en cualquier lugar en que se encuentre, viendo esta enseñanza, donde mostraremos hoy pues lo que el Señor quiere, celebrando el sacerdocio supremo, eterno, soberano, el único, ¿no? ¿Verdad? De nuestro Señor Jesucristo, pero que también ha dejado a los suyos a llevar esa gran misión y les ha ordenado: hagan esto en memoria de mí, la orden que le da a los suyos para llevar ese alimento espiritual, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el pan y en el vino. El compartir de hoy es San Lucas 22, 14 al 20, así que esperamos que se encuentren dispuestos para creerle a la palabra del Señor. Y la princesita de la casa, ¿cómo amanece? Hola, hola, querido hermano. Rosita, ¿bien? Rosita. Para los que no, para los que primera vez ven este canal, ¿quiénes son? Ella, mi esposita Rosa Contreras, y mi José Torres. ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios, bien. Con frío, ¿verdad? Sí, está lloviendo por estos lados. Llueve por estos lados. Hola, querido hermano, saludos a todos ustedes, seguidores fieles a la palabra del Señor. Pues Dios nos invita cada día a proclamar su palabra, la palabra que nos da vida eterna, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios le bendiga en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 20. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque, se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero así como el Padre lo envió, así Él envía a los suyos y a ellos les ordena: hagan esto en memoria mía. Bien, queridos hermanos, hemos oído el pasaje bíblico de San Lucas 22, desde el 14 al 20, ¿verdad que sí? El 14 al 20. Y vemos que nada más y nada menos que Él se dona, Él se sacrifica. Es el pacto, es la alianza. Recuerda que el Antiguo Testamento era una alianza. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento para seguir en la alianza vieja, nosotros estamos en la nueva, y es Jesucristo derramado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? La sangre de la nueva alianza, por medio de la cual ustedes y nosotros alcanzaremos la salvación siempre y cuando obedezcamos su palabra. Pues bien, queridos hermanos, el Señor se despide, pero va a establecer algo que no existía. Van a ver ustedes aquí, es el relato donde el Señor dice que he deseado celebrar con ellos, con los suyos, la cena, la Pascua judía, para establecer la nueva. Es lo que vamos a compartir y es la enseñanza que les vamos a llevar a ustedes. Pero empieza el 14, pero yo quiero leer el 7, versículo 7, ¿con qué vamos? Para que se den cuenta que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era el sacrificio que se realizaba. Ustedes buscan el Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y verán cómo eran los sacrificios, los holocaustos que se ofrecía y quién era el que los ofrecía, ¿verdad? Era el sacerdote, ahí no hay de otra.
Si ustedes quieren ir en contra de la palabra de Dios, vaya, pero ahí es claro, el sacerdote. Ciertamente el sacerdote de la antigua alianza, pero viene el Señor a establecer desde hoy el sacerdocio de la nueva alianza, ese que ofrece pan y ese que ofrece vino. Y como muchos les gusta preguntar o saber dónde aparece en el Nuevo Testamento que los sacerdotes, ¿verdad? O los apóstoles celebraron el pan, la Eucaristía que usted llama, pues esa también se la vamos a mostrar. Así que atento. Pero primero, versículo 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Ajá, siga. En que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Hay un sacrificio. Y es el que vamos a mostrar. Pero ya no va a ser sacrificio del antiguo pueblo. Pero sí dice en el que se debía sacrificar el cordero de Pascua. El cordero de Pascua. Antiguamente en la familia, ya tenía su familia, yo mi familia, usted su familia, cada uno ofrecía un cordero. El cordero de Rosa, el cordero mío, el cordero de ustedes. Ahora ya no es ese sacrificio. Recuerda que Juan 1:29 dice, Juan el Bautista cuando vea a Jesús, he ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no es el cordero de Rosa, ya no es el cordero mío, ya no es el cordero de ustedes, es el cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el cordero de la familia no tenía, ¿verdad?, la potestad, el poder para perdonar los pecados. Ahora viene Jesús, se sacrifica por ti, se sacrifica por mí. Ese sí tiene esa potestad, ese poder, porque así lo dice las Escrituras, ¿de qué? De llevarnos a la santidad, de cargar con el pecado de ¿quién? Del mundo. Pero para ello tenemos que obedecerle. Él nos da un mandato, ya lo vamos a oír. Pero ese es el sacrificio, antigua alianza, ¿verdad? Ahora vamos a tomar el 14, que es el de hoy. Dale. Versículo 14. Llegada la hora. Ya llega la hora. Vámonos despacio. Ya llega la hora, porque aquí le voy a mostrar cómo el Señor con ellos celebra lo que era judío, tenían que celebrarlo. Pero era el deseo que él tenía, porque ya esa cena judía, ya eso va a quedar atrás, porque los holocaustos, sacrificios con animales, que era lo del antiguo pueblo, no llevaba a la perfección. Él viene a hacerse ese sacrificio, el cordero representando el antiguo pueblo, pero que sí lleva a la perfección, a la santidad, que carga con el pecado del mundo. Que no lo quieran entender, que no lo quieran creer, que no quieran participar de ese gran banquete, es el problema de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero plasmado en la Escritura está. Dice entonces Jesús. Llegada la hora. Llegada la hora. Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. Aquí está hablando San Lucas, ¿verdad? Está narrando San Lucas. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa. Se puso a la mesa con los apóstoles. Con sus apóstoles. Y les dijo. Aquí sí habla Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? A sus apóstoles. A eso que en Marcos 3:13 estableció, eligió, llamó. ¿Qué les dijo? A ver. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Cuál Pascua? La judía. Tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Antes de padecer. Y era la Pascua judía. Y va a dar unas características como era. Va. Porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva. Hasta que sea la nueva. Hay una nueva. Sangre de la nueva alianza. Usted verá si se quedan con la antigua. O, más aún, usted verá si participan de la nueva. Nosotros les animamos, con amor, con cariño, a que crean y se unan a participar de la nueva alianza, que es con el cuerpo y la sangre de Cristo, y que les ordena, hoy es la ordenación sacerdotal, a los suyos, a eso con quienes están hablando, les ordena, hagan esto en memoria mía, que malinterpretada es por aquellos que no lo aceptan, que dicen, lo dijo como un recuerdo, como un símbolo, como un memorial de él. Se le respeta, pero cuando él dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en San Juan por ahí 6:55 dice mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, no está hablando de símbolo, no está hablando de un memorial, sino que a lo suyo sabemos que hay unos que no son de los de Cristo, que
se partieron ellos pues, por su propia y celebran, y que la cena del Señor como recuerdo. Para ellos sí es recuerdo. Para nosotros que vivimos y anhelamos participar de la nueva alianza, no es un recuerdo, sino que Cristo está vivo, realmente vivo en el pan eucarístico. Ahora, hasta que no, otra vez lo repite. Porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Dos cosas importantísimas. Nueva, hasta que sea la nueva y perfecta. La nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. La antigua ya no. Ustedes leen Hebreos 10.1 porque el tiempo no nos da. Verán cómo habla 10.1 en adelante. Lean todo el 10. Habla del sacrificio antiguo, como era con animales, que no llevaba la perfección, pero se viene luego Cristo para hacer la voluntad del Padre. Eso sí lleva la santidad, la perfección, con su cuerpo y su sangre. Anula lo antiguo y establece lo nuevo. Quienes no lo creen se les respeta, pero que está en la Biblia está. Y le animamos a usted a creer en la palabra de Dios. He deseado comer con ustedes esta Pascua, la que está celebrando, y ahorita van a ver cómo se celebra. Porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Nueva y perfecta. Lo antiguo era sombra. Nueva y perfecta. ¿En dónde? En el reino de Dios. A eso nos invita el Señor. A participar de esa nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Ya vamos a llegar. Pero primero entonces vamos a ver cómo celebra la Pascua judía. A ver. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Antigua Pascua. Tomen esto, esto. ¿Qué tomó? A ver, otra vez. Tomen esto. No, ¿qué tomó? ¿Qué tomó? Una copa. Una copa. Vino. Tomó una copa y les dijo: tomen esto. Tomen esto. Y repártanlo entre ustedes. Y repartan. Importancia, ¿no? Era lo antiguo, la sombra de los bienes por venir. Siga. Porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid. Fruto de la vid, ¿verdad? Era el fruto de la vid. Se celebraba en la antigua Pascua judía, que nos llevaba a la perfección, y viene ya a dejar eso porque era su anhelo, y es el anhelo que de nosotros debemos tener en mismo Jesucristo, participar de esa nueva y perfecta alianza o Pascua en el reino de los cielos. No aquí, por eso que es espiritual, es para salvación del alma, no la salvación del cuerpo, la salvación del alma, dice Jesús. Porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿Sabes? ¿Se da cuenta? Judío, Pascua judía. Ahora, nueva y perfecta en el reino de los cielos. Después tomó pan. Ahora sí, aquí viene lo nuevo, aquí viene lo perfecto del reino de los cielos, que Él es el anhelo de Jesús, que ya va partiendo y no lo deja. Y no lo deja para que cualquiera lo tome o lo haga, no, nombra, ordena a los suyos, está hablando con los suyos, háganlo. Y les voy a mostrar cómo, siguiendo esa orden, lo han hecho. Venga. Otra vez, Rosita. Después. Tomó pan. No lo olvide, tomó pan. Y dando gracias. Dio gracias. Lo partió. Y se lo dio diciendo. Y les recomiendo que cuando vayan al culto verdadero, a la Santa Eucaristía, verán y oirán que son las mismas palabras que pronuncia el sacerdote, la misma, tomada de aquí en San Lucas 22:19, las mismas, no la cambia. ¿Por qué no la cambia? Porque el Señor dijo: hagan esto, le dio la orden, esto, en memoria mía.
Y por eso no se cambia. Y veremos cómo Pablo las toma y no las cambia. Y por eso hoy la Iglesia Católica igual no se cambia. Y no se podrá cambiar porque son las palabras del mismo Jesucristo que le da la orden a los suyos, a los sacerdotes, a los ministros, pues. Tomó pan, dio gracia, lo partió y se lo dio diciendo, recuerda que tomó pan. ¿Qué le dijo? Esto es mi cuerpo. Ah, bárbaro. ¿Qué le dijo? Esto es mi cuerpo. Eso es nuevo. Eso es lo perfecto de la Pascua en el reino de los cielos, de la santidad, en la gracia de Dios. ¿Qué? Esto, el pan, esto es mi cuerpo. No simboliza, no es un recuerdo, no es algo que lo quiero compartir por así, si es algo nuevo y perfecto. No hay nada mejor que eso, ni una galleta de soda, ni una copita de fresco, Coca-Cola, qué sé yo. Eso no es perfecto. Eso sí es para aquellos que lo toman como un símbolo y no creen en la palabra viva y eficaz. Cuando Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, no simboliza. Eso es satánico, eso es engaño, falsedad de toda falsedad. Él nos dijo, esto simboliza mi cuerpo. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Esto es mi cuerpo. Listo, si así está, yo no le pongo pero que Cristo quiso decir ahí esto, que Cristo no quiso decir esto, que Cristo... No, léalo y reléalo, medítenlo día y noche y verán y se darán de cuenta que el Señor dijo claramente, esto es mi cuerpo. ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde? En la mente de aquel que no quiere reconocer el misterio glorioso de nuestro Señor Jesucristo plasmado en las Sagradas Escrituras. Listo. Porque se han confundido. Y los han confundido. Luego que les dice que ese es su cuerpo, no es un símbolo. Escuchen. Que es entregado por ustedes. Ah, se dona. ¿Y quién ofrece dones y sacrificio por el pecado? Según la Biblia, en hebreo, usted lo busca. 5.1 es el sacerdote. Léalo desde el 1 hasta el 4. ¿Verdad? En el 4 se da cuenta que dice, nadie se apropia de esta dignidad, sino que tiene que ser llamado por Dios. ¿Y a quién eligió Dios? ¿A quién llamó? A los suyos. ¿Y por qué los otros no? Porque no son llamados, ellos se autollamaron. Por eso no celebran realmente el pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo, sino como un recuerdo. Se dona, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. y la orden, Hagan esto en memoria mía. la orden sacerdotal. Háganlo, porque yo se los mando. Yo, sacerdote, sumo eterno sacerdote, les ordeno. ¿Qué ordena Jesucristo a los suyos, a sus ministros, a los que celebran el culto? ¿Qué les ordena? Hagan esto en memoria mía. Y por eso ahorita les voy a mostrar cómo los apóstoles lo hicieron. Que no está en la Biblia está. No lo olviden, hagan esto En memoria mía. luego. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Ah, ya nos dijo esa copa, tomen, beban de esa copa. ¿Era que no? Como en el versículo 14, 15 en adelante, ¿era que no? ¿Por qué? Porque ya dejó de celebrar la cena judía. Ahora, ¿cuál está celebrando? La nueva, la perfecta, la cristiana. Porque ¿quién la está celebrando? Cristo. ¿Quién la celebraba antes? Pues los judíos. Nosotros somos judíos, somos cristianos. Cristianos. Y por eso da la orden a los suyos para que se haga de generación en generación hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Miren, luego toman la copa, otra vez, Rosario. Toma, otra vez. Esta copa No. hizo lo mismo con la copa después de cenar,
diciendo, esta copa Esta copa, ya compartimos aquella, era judía, o sea, no era nueva, no era perfecta. Esta copa es la alianza es nueva. la alianza nueva, es la nueva alianza. Ustedes quieren quedar con la copa de la antigua, allá ustedes. Les invitamos a participar de la copa de la nueva alianza. ¿Y qué es la copa de la nueva alianza? Sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sacrificio. Y el sacerdote, como en el antiguo pueblo, que no era lo nuevo y lo perfecto, celebra en la nueva el pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo. En Hebreos 5:1 en adelante. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres nos representa en las cosas de Dios y ofrece dones y sacrificios por el pecado. Ahí está, en Hebreos 5:1 en adelante. Ahora, les dije que esto lo obedecieron los apóstoles. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo, si empezamos por 2, el 2, vamos a darle dos citas, Hechos 2:41 y 2:42. En el 41 está la predicación, viene del contexto la predicación de Pedro y los que se unen o los que creen empiezan a creer. ¿Cuántos fueron? Y después que empiezan a creer, ¿qué hacen en el 42? Versículo 41 de Hechos 2. Los que acogieron la palabra de Pedro, Los que habían creído en la predicación de Pedro, se bautizaron. ajá, Y aquel día se reunieron a ellos unos 3.000 personas. 3.000 es la primera predicación. Versículo 42. Eran frecuentes a la enseñanza. Esos que creyeron en la palabra de Cristo por medio de Pedro, miren lo que eran. Eran frecuentes, asiduos, constantes. ¿A qué? A la enseñanza ¿De quiénes? de los apóstoles. De los apóstoles, porque ellos tienen la misión de ir y cumplir el mandato de Dios. Hagan esto en memoria mía. Frecuente a esa enseñanza. 2. A la convivencia fraterna. Eran unidos, ¿verdad? Todo lo tenían en común, nadie pasaba necesidad porque se repartían todo de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Y quién lo repartía? Los apóstoles. Tercero. A la fracción del pan Tercero. y a las oraciones. No. Tercero. A la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Sí, correcto, la Santa Eucaristía, fracción del pan. Tomó pan, lo partió, dio gracias, se lo dio y les dijo, tomen, esto es mi cuerpo. De la primera comunidad obedecen. Y cuarto, a las oraciones. Hechos 2:42. Ahora, Hechos 27. Hechos 27. ¿Qué dice las Escrituras? El primer día de la semana. ¿Qué era el primer día o qué es el primer día de la semana? Domingo. Domingo, ¿por qué los domingos? ¿Por qué no los sábados? Porque los sábados van, se reúnen, se congregan los judíos. Los cristianos los domingos. ¿Qué pasa los domingos? Estaban reunidos para la fracción del pan. Ah, bárbara. ¿Para qué? Para la fracción del ¿Y pan. qué es la fracción del pan? La Santa Eucaristía. Más claro e imposible en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Mire cómo se va transmitiendo. Cómo los hechos, los apóstoles fueron llevando esa orden, cumpliendo esa orden del Señor. Hagan esto en conmemoración mía, porque esto es sangre de la nueva alianza, esa que es nueva y que lleva a la perfección. Entonces, obedientes al Señor, que es lo que tenemos que cumplir todo, ¿verdad? Obedientes al Señor. Sabemos que dentro de eso sí existen desobedientes. San Pablo, que no conoció al Señor, pero que lo recibió el mensaje. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Por qué? Recuerda que en 2 Corintios 5:20 el mismo San Pablo dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Es como si Dios mismo les exhortara, les hablara por medio de nuestra boca. ¿Lo recuerdan? 2 Corintios 5:20. Bueno, entonces él lo recibe de los apóstoles, porque es como si Dios mismo hablara por medio de los apóstoles y les diera ese mensaje, porque él no estuvo con Cristo. Recuerda que él estaba persiguiendo a los cristianos y se le apareció en el camino a Damasco y le
lo hizo llevar a la reflexión, a llegar a la reflexión que por qué lo perseguía, ¿lo recuerdan? Bueno, él no conoció al Señor, pero es claro, con cuidado lo que dice en 1 Corintios 11, 23, lo que dice San Pablo. Yo he recibido del Señor. ¿Cómo lo va a recibir si él no estuvo? No, porque los apóstoles lo fueron transmitiendo y se lo mostré en Hechos 2:42, se lo mostré en Hechos 27. Ellos fueron haciendo y obedeciendo el mandato de Dios, el pan eucarístico o la fracción del pan. Entonces Pablo dice, yo recibí del Señor. Claro, lo transmitieron los apóstoles. Y como él lo recibe por medio de los apóstoles que viene del Señor, ¿qué hace él? Lo que a mi vez le he transmitido. Entonces yo también lo voy a transmitir. ¿Y cuánto llevamos en eso? Más de 2000 años. Y seguirán en la iglesia verdadera y única, llevándose por miles y miles de años hasta que Dios lo permita. Y en las otras, porque no tiene quien celebre el culto y no tienen el sacrificio. Ellos lo hacen como mero símbolo. Usted decide si se quiere quedar con un mero símbolo o como un mero recuerdo o quieren aceptar como la nueva alianza por medio de la cual participaremos, ¿verdad?, los creyentes para alcanzar la santidad y salvación. Ya verán. Y más de una oportunidad los he remitido si no son conformes con la palabra de Dios, que deberían creer, ¿no? Recuerda Tomás, hasta que yo no vea, no creo. Y el Señor se le apareció y lo llamó a la reflexión, les dijo, mire, venga, aquí estoy, crean. Dichosos los que sin ver ustedes y nosotros creerán. Dichosos los que sin ver creerán ustedes y nosotros. Pero como cuesta creer en la palabra de Dios, pues yo los remito a que vean la conferencia, Milagros Eucarísticos del doctor Ricardo Castañón, para ver si les convence. Un ateo que se convirtió por experimentar a través de la ciencia una Eucaristía, unas hostias que sangraron. ¿Y cuál fue la verdad? Primero, que reconoció a Jesús y dejó de ser ateo y se convirtió a católico. Y segundo, no dejó de predicar la verdad. Cómo él paso por paso fue dando a conocer de que Cristo está vivo, escuchen bien, vivo en el pan consagrado, en el consagrado, ¿no? ¿Va? Ahora, yo recibí del Señor lo que a mi vez le he transmitido. ¿Qué transmitió Pablo que hoy la Iglesia Católica lo sigue transmitiendo después de más de 2000 años? A ver. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Entonces voy a ver al Evangelio de hoy, San Lucas 22:19. Tomó pan. Y después de dar gracias, dio gracias. Lo partió diciendo, lo partió. Esto es mi cuerpo. Y les dijo, esto es mi cuerpo. Que es entregado por ustedes. Que es entregado. Díganme si no son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 22:19 y siguiente. Díganme. Lo hicieron sus apóstoles cuando les dijo, hagan esto en memoria mía, que sí. ¿Y por qué muchos dicen que no? Saquen ustedes allá en su casa su propia conclusión. Nosotros les mostramos un capítulo y versículo para que ustedes le hagan así, en una lupa grande, y la vean con claridad. Y dejen de negar y crean. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Todas las veces, porque así Él lo manda. ¿Se cambió? No. Entonces, ¿por qué hay hombres que se creen más o superiores a la palabra de Dios que lo cambian? Bueno, porque hay un enemigo que está ahí, como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquel frágil en la fe, a ese, porque el que esté fortalecido en la fe, no, Señor, a mí nadie me cambia, porque yo lo he leído en las Escrituras, yo lo creo así, y le pido a mi Dios todos los días que me mantenga firme en su divina palabra, porque ella, la palabra de Dios, es la que tiene poder de salvación, no la palabra de los hombres.
Si está en las Escrituras, yo así lo creo y lo transmitimos a ustedes para que ustedes también se hagan acreedores de la palabra de Dios y el poder de salvación que ella tiene. Ahora, siga, porque San Pablo no se queda corto. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, ¿qué? Están proclamando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Ah, hasta que venga. Pero eso es cada vez que ¿qué? Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. ¿De cuál? De la copa de salvación. Cada vez que la comen, cada vez que la beban. ¿Cuántas veces lo estamos haciendo? Para reflexión. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Atención. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa de quién? Del Señor. Ah, no la de galleta, Coca-Cola. Sabemos que es un mero símbolo, que eso ahí no hay nada, que hay de recuerdo. Eso lo sabemos. Y si es el pan de la panadería del vecino, de la vecina, eso lo sabemos, porque es un pan muerto, mientras que Jesucristo es un pan vivo. ¿No recuerdas Juan 6:51? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré, Jesucristo, el pan que yo daré es mi carne. El pan que le da a su pastor es una galleta, una soda, qué sé yo. Pero el pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Mientras que ese simbolismo no lleva vida. No lleva vida, más bien lo está llevando a la condenación por renegar de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a comprender? Por eso dice San Pablo otra vez, fíjense bien. Por tanto, el que come. No, fíjense bien. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Siga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor. Del Señor. Se lo repito, del Señor. ¿Qué pasa? Indignamente sin reconocer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ah, no es un recuerdo, no es un símbolo, es real, porque peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Que alguien me diga que eso es un símbolo, que me digan, que refuten que es un símbolo. ¿Dónde aparece? En la duda de la mente de los protestantes. Y hay católicos que se están convirtiendo en protestantes porque no quieren creer que en ese pedacito de pan consagrado está el cuerpo de Cristo. Y en el vino, su sangre. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer y se está tragando su propia condenación. ¿Y cómo concluye? Y por esta razón. Por esta razón. Hay varios de ustedes enfermos. Débiles. Y algunos han muerto. Espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se tiene la verdadera conciencia, la verdad, la fe que Cristo está vivo en el pan eucarístico. Y por esa razón muchos hay enfermos, otros débiles y otros muertos espiritualmente. Porque cuando fueron a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, como para que me miren, incluso muchos van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo viviendo en vida desordenada. Por eso la Iglesia enseña en el caso de las parejas que están viviendo en fornicación o que están viviendo arrejuntados o que viven en adulterio, no deben pasar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No deben. Deben corregir primero. Estar preparado porque su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo.
Queridos hermanos, la invitación es constante. Animarles a ustedes en el lugar donde se encuentre. Sé que para muchos puede ser difícil por la distancia, ¿verdad? En asistir todos los domingos a la Santa Misa. Puede ser que tanto el sacerdote en sus ocupaciones se le hace difícil ir a visitar tanto aldeas, parcelas, en lugares retirados. Pero hagan el sacrificio, al menos participar cada 15 días. No lo pueden hacer todos los domingos, participen cada 15 días o al menos una vez al mes, pero no la abandonen. Porque es la nueva y perfecta alianza que nos lleva a la santidad. Y si no participamos, hay que hacer el sacrificio y ese es el que más vale. Ese es el que el Señor recompensa. Porque nosotros podemos estar viviendo a una cuadra de la iglesia y no vamos. Pero muchos que viven a kilómetros, ¿verdad? Y van. ¿Por qué? Por el amor a la Eucaristía, por el amor a la palabra de Dios, por la promesa que Él tiene, que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Por fe lo hacen, por fe. Y ustedes y nosotros estamos llamados a la fe para alcanzar la salvación. Y por eso, ¿verdad, Rosita? Les animamos, a ver, anímele, Rosita, anímele a participar del gran banquete. Claro que sí, querido hermano, pues nosotros como pareja le animamos a cada uno de ustedes que en el lugar que se encuentren, para que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Él es el pan vivo bajado del cielo, en ese pedacito de pan. Pues un misterio tan grande, nosotros humanamente no lo podemos entender, explicar, con palabras nosotros humanas, pero con la fe sí podemos decirles que allí está Jesús, porque así lo dejó escrito y así está. Así quiso nuestro Dios Padre Eterno que nuestro Señor Jesucristo se quedara en el pedacito de pan. Nosotros humildemente lo creemos, lo recibimos y lo tenemos en nuestro corazón. Pues también le invitamos a ustedes, porque así tenemos vida en abundancia, pero vida sobre todo espiritual, para alcanzar la salvación. Esa es la invitación, querido hermano, a ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en familia, recuerde, esposa, esposo, animarnos uno al otro, a los hijos, todos, en familia, a recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentado en el pan eucarístico, que es cuerpo y sangre, a recibirlo con amor. Agradecido con todos los hermanos de Honduras por el recibimiento, ¿verdad? Y la acogida que han tenido para con el Padre Luis, que ya pues está vuelta en casa. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga y les acompañe, y le pedimos mucha oración, el apoyo a nuestro canal Semillita del Torito y por supuesto al nuevo proyecto de José Toro Predicador. Hay muchos que nos han comentado, ya me suscribí. Bendito Dios, animarlos a apoyarlos. Miren, búsquenlo, vayan, búsquenlo, José Toro Predicador, para que la palabra de Dios se siga expandiendo. Los creyentes somos más. En la hora de los laicos, a evangelizar, desconocer las Sagradas Escrituras, y de conocer a Jesucristo. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga con su santa bendición. Le recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.